bien, señores, y en 3, 2, 1, empezamos. Esta es la versión 2023 de Solo una vuelta más. Sí, soy yo, si recién te sumás, soy yo. No soy Pepe Gil Vidal, soy yo. Veremos con el televoto si queda o si se va de la casa la barba. Se va a quedar. Quiero contarles que es muy importante prestarle atención, me meto ya directamente con la política, a las declaraciones de Máximo ayer en el cohete a la Luna. Porque si vos ves cuál es el diagnóstico de lo que está pasando, sobre todo con los más jóvenes, ¿qué hace Máximo? ¿Entendés por qué al kirchnerismo se le piantan los votos y no sabe qué hacer? Le preguntaron a Máximo por la juventud, por los jóvenes, diríamos por los pibes, que hablan de la libertad. No solamente los libertarios, hay mucha cosa de hablemos de que necesitamos libertad. Y no te voy a sorprender con lo que te voy a mostrar. ¿Viste cuando yo siempre te digo que la evidencia no modifica la creencia? A pesar del paso de los acontecimientos, de que está a la vista lo que está ocurriendo, etc., las ideas están cristalizadas, casi te diría como en un Jurassic Park. Hay que conservar y hablar solamente de los símbolos del peronismo. Y esa es la clave de lectura de todo. ¿Por qué la libertad sí o no? ¿Quiénes los perseguidos? Fíjate lo que decía Máximo. ¿Viste estos pibes que están ahora en la libertad? ¿Sabes lo que es la falta de libertad? Que vos quieras cantar la marcha peronista de tu partido político y no la puedas cantar. Que quieras votar a Perón y no puedas votar. ¿Sabes lo que es no tener libertad? Que se afanen el cadáver de Eva, sufre vejaciones, se lo llevan por ahí y haya que buscarlo por el mundo. O sea, la ausencia de formación histórica de nuestro pueblo tiene un sentido para el poder. Ausencia de formación histórica. Si vos pensás que te falta libertad, bueno, estás equivocado, te está diciendo Máximo. Yo te voy a explicar a vos qué es la falta de libertad. Mirá lo que es el discurso único. Te dicen, vos creés que tenés una percepción interna, una molestia, un malestar, un padecimiento. Ese dolor que vos tenés no tiene por qué dolerte. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a enseñar qué es el dolor. El dolor es la persecución que sufrimos nosotros, los peronistas, y te lleva en la máquina del tiempo al blanco y negro, con la proscripción de Perón, el cadáver de Eva, todos acontecimientos trágicos, pero que para los pibes de ahora son las imágenes en un documental de la Segunda Guerra Mundial. Van quedando lejos, no convocan, no interpelan. Es realmente muy autoritario decirte qué es lo que vos tenés que sentir y qué es la libertad y qué no es la libertad. ¿Sabés cómo se llama eso en psicología? Por ejemplo, invalidación. Eso que vos sentís no tenés por qué sentirlo porque no pasa. El dolor es lo que me pasa a mí. Ya lo había dicho Cristina, ¿te acordás? Con las víctimas de la tragedia de Once o de la inundación de La Plata. Nadie me va a decir a mí, querida, lo que es el dolor porque yo perdí a Néstor. Hay un ombliguismo con respecto a lo que son algunas percepciones y eso dificulta muchísimo la escucha. Perdió, no te diría el olfato político, el kirchnerismo ahí. Perdió la escucha de lo que está queriendo la nueva generación. Yo te voy a dar una impresión de lo que es la falta de libertad. ¿Sabés qué es la falta de libertad para los pibes hoy? Que en la provincia de Buenos Aires el 50% son pobres. Niños y jóvenes adolescentes en la provincia de Buenos Aires, agarra un pizarrón y una tiza bien antiguo, la mitad son pobres. Paso a contarte lo que para mí es la libertad y quizás lo que le está pasando a estos jóvenes que hablan de libertad. Por ahí tienen la suerte, sí la tienen porque el desempleo en los jóvenes es mayor, de tener un empleo. ¿Sabés qué pasa con ese empleo que tienen? En el mejor de los casos, empatan el partido. En el mejor de los casos, llegan con lo justo. Como me decía alguien que trabaja, yo llego con el último centavito. Si se me rompe algo, si tengo que reparar la heladera, ya tengo que pedir un pequeño préstamo, ya me endeudo. Es decir, viven al día. ¿Sabés qué implica vivir al día? No poder futurizar. ¿Sabés cuál es una cárcel? ¿Sabés qué es falta de libertad? No poder pensar en un horizonte, no poder proyectarte a futuro. De hecho, estos pibes que se están quejando de falta de libertad, saben que sus abuelos tuvieron casa propia. ¿Pensaste en esto? Probablemente tus abuelos llegaron a tener una casa propia y probablemente tus viejos también. Y si vos querés comprar una casa,
en la Argentina de hoy no podés. Aunque labures, aunque tengas un ingreso, porque no hay crédito. La macroeconomía está tan rota hace años que no hay ninguna posibilidad de que vos te mudes comprando, porque como dice Alejandro Katz, que es un sociólogo, acá compra el que hereda o el que afana. Te doy otro dato más. Si vos podés comprar un departamento, eso dice Alejandro Katz. Te doy otro dato más, que es el de la educación. ¿Vos creés que ser libre es tener muchas posibilidades? Solo el 16% de los pibes, voy a decir pibes como dice el kirchnerismo, termina en tiempo y forma el secundario. ¿Entendés que menos de 2 de cada 10 terminan? ¿Quién los va a contratar? ¿Qué le van a pagar a estos pibes? ¿Con cuánta capacitación salen? En comparación con otros pibes que tienen formación, ¿cuánta posibilidad de competir o de tener una vida? Finalmente lo que les digo es que es un desconocimiento total y una falta de escucha. Miren, quiero cerrar con esto. Dato mata relato. ¿Querés saber por qué los pibes se quejan de este país? No es por falta de instrucción histórica, es por este cuadro que te voy a presentar ahora. Estos son los salarios mínimos en la región. Argentina fue metida en un lavarropa y encogió. Por eso el salario mínimo en la región es de $189. Solo superamos en Argentina el salario mínimo a Venezuela. Anteúltimos en la tabla de salarios mínimos, lo mismo se produce proporcionadamente para arriba. En dólares estamos destruidos. No es que tengamos que ganar en dólares, sino que eso va a definir tu capacidad, tu poder adquisitivo, las herramientas con las que vas a contar. Cierro diciendo esto. Estaría bueno que puedan repensar y salir de esta especie de Jurassic Park ideológico. Un Jurassic Park donde nadie amenaza estas ideas prehistóricas, pero que siguen activas y todavía hay una parte de la población que cree en ellas. Entonces, yo diría, Máximo, no es falta de instrucción histórica, es básicamente la economía. Bienvenidos. Acompáñenme, voy a presentar a Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Fíjense ustedes el detalle. Está Pablo de León con su pañuelo. Temporada 2023. Para saludar la barba. Ahora llegó la barba de Segma. Muy bien. Está bien. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tanto tiempo, ¿cómo están? Tanto tiempo, qué bien se los ve a todos, qué lindo se los ve, qué alegría contar. No extrañaste, ¿verdad? Todo el tiempo pensando en ustedes. Todo, No hago otra ustedes. cosa que pensar en Tenía ti. fotos grandes de ustedes en mi casa para Qué ver. lindo, una gigantografía. Qué miedo. Salinas, ¿cómo vas? Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, dígame alguna de sus primeras impresiones antes de meterme en los platos calientes. Pablo de Yo lo León. que te digo es, no, lo que te dijo Masachesi, no le des bola a nadie, quédate con la barba que te queda muy bien. Bueno, está bien. Bueno. Pablo de León es 1-0 arriba. Ya está. Barba. 2-0, Barba, sí, 3, Sí. sí. no duda. Ah, Está bien, voy a duda. poner 3-1. Duda, Por 3 a ahora 1. voy 3-1 arriba. 3-1. Bien, dura hasta mañana, por lo menos dura. Pero vos estás de acuerdo, vos estás contento. No, yo no tengo personalidad, no tengo criterio propio. Lo que me digan que haya que hacer, hago. Es yo un no psicólogo tengo con mala praxis. nada, no tengo ningún tipo de personalidad yo, ¿entendés? Lo que me digan, soy un muñeco de arcilla. Mentira, Osvaldo Mentira, Bazán. es Se mentira. queda, se va a quedar acá. Por supuesto. Nos metemos ahora en la actualidad que no tiene la gentileza de descansar, ni de ir a la arena, ni de leer libritos livianos. La actualidad argentina sigue. Jones Walla fue detenido. Bueno, este hombre, autopercibido mapuche, el líder de resistencia ancestral mapuche, que estaba prófugo, recordemos que estaba detenido en Chile, se profugó, se sabía en el Bolsón y sus alrededores que él estaba por ahí, estaba amparado, protegido. La duda es si las autoridades nacionales argentinas lo estaban protegiendo de una manera de hacer vista gorda. Los vecinos sabían. ¿Y qué pasó? En esta madrugada algo se desmadró, fiesta, alcohol, algunas cosas más. Terminó Jones Walla apareciendo vestido como con una pollera, totalmente alcoholizado. Le hicieron exámenes, en virtud de esto damos esta información. Y las autoridades provinciales lo detuvieron. Algunos dicen, no quedó más remedio que detenerlo, zafó de la protección y Jones Walla está detenido en una cuestión que hay que definir entre la justicia argentina y chilena.
si se queda acá o lo extraditan a Chile. Lucía Salinas. Sí, hay que recordar que en pocos días se iba a cumplir un año desde que la Corte de Justicia chilena había ordenado de que Jones Wallace regrese a la cárcel, había dejado sin efecto la libertad que él había conseguido y por la cual también había bregado Rafael Bielsa ante la justicia chilena, Chile, el embajador, claro. Exactamente. Le habían dado 6 años por incendiar una estancia y por la tenencia ilegítima de arma de fuego. Ahora ya se iniciaron los trámites de extradición. Lo que hizo el Interpol es elevar de la alerta azul a la alerta roja. Y lo que se está esperando, como bien decía Pablo, es finalmente qué va a hacer el gobierno, porque lo que también están sosteniendo en la Patagonia es que Jones Wallace tiene varios expedientes abiertos y que no quieren algunos sectores de la justicia que sea enviado inmediatamente a Chile porque también quiere que sea juzgado y que afronte los debidos procesos ante la justicia argentina. Vamos a hablar, permitime, ahora volvemos, con la gobernadora de Río Negro, ahí sí está, Arabela Carreras. Gobernadora, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, gracias por tomar en cuenta nuestra opinión y nuestra palabra. Bien, denos su impresión sobre esta detención, en qué circunstancias fue y cómo evalúa usted lo sucedido. Bueno, la detención, por supuesto, es resultado de un trabajo de la Policía de Río Negro, fundamentalmente, de rastrillajes permanentes, pero particularmente en este momento estábamos haciendo operativos en la zona a partir de información que los propios vecinos nos van brindando y que también obtiene la policía a partir de su investigación. Se estaban haciendo operativos, entendemos que esta persona se habría anoticiado de la posibilidad de que llegáramos al domicilio donde se encontraba porque estaba dentro de lo previsto por los operativos, huye y se refugia en la vivienda de unos vecinos allí en la zona urbana del Bolsón. A raíz de la intromisión en este domicilio, una vecina llama a la policía y efectivamente era Jones Wallace quien estaba allí. Bien, porque hubo una duda ahí acerca de si una vecina por ruidos molestos o porque un desconocido intrusó su vivienda, llamó a la policía y un poco de casualidad se encontraron que era Jones Wallace, o si esto estaba planificado con otra proyección. ¿Usted qué dice? ¿No fue de casualidad esto? Ocurren las dos cosas, es decir, cuando la policía inicia los operativos va limitando las posibilidades de movimiento de esta persona, quien busca ocultarse fuera de su propio domicilio o fuera de los lugares habituales donde se encuentra porque la policía está realizando operativos allí. En ese momento, efectivamente, ingresa en una vivienda particular. Ante estos ruidos se altera la noche de los vecinos, llaman a la policía por miedo a las circunstancias, a sufrir algún tipo de delito, y allí es cuando se lo encuentra. Es decir, confluyen dos cuestiones. Por un lado, los operativos que estábamos realizando, que le limita el movimiento a esta persona. Por el otro lado, una rápida respuesta de la policía ante un llamado por un posible delito en un barrio, como suele ocurrir cuando esto ocurre, cuando tenemos algún llamado, ¿no es cierto?, que la policía acude. Pablo de León. Gobernadora, buenas noches. Es sabido, y si no se lo aclaramos a la gente, usted como gobernadora de una fuerza provincial ha tenido discusiones con el gobierno nacional respecto de la situación de las tomas allí. Y Jones Wallace es un hombre violento que estaba, según muchos vecinos, apañado por algunos sectores ocultándose allí en el Bolsón. Concretamente, ¿usted vio en este tiempo que hubo algunos sectores políticos que ocultaron la presencia de Jones Wallace cuando muchos en Chile sabían que él estaba en la Argentina? Yo no podría afirmar esta cuestión del ocultamiento en sí. Lo que puedo decir es que nosotros llevamos más de 5 años con una conflictividad en la zona de Mascardi. Esta conflictividad en la zona de Mascardi logró un avance finalmente hace un tiempo con el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación. Un comando conjunto de fuerzas federales ha pedido, por supuesto, de la provincia, con la participación y la colaboración de la provincia, logra desalojar Mascardi.
También quiero destacar que una jueza federal y una fiscal federal tuvieron una firme convicción de librar orden de captura de todos los que estaban cometiendo delitos allí, ¿verdad? Entonces, esto sí nos da un marco de actuación que nos permite llegar hoy a este resultado, donde estimamos, esta es una de las detenciones que podremos lograr, esperamos poder lograr otras también. ¿Usted llamaría a esto que hizo Jones Walla del incendio? ¿Eso es terrorismo para usted? ¿Es vandalismo? Hay toda una discusión, le diría, semántica sobre qué es lo que están haciendo estos autopercibidos mapuches, este grupo tan violento. ¿Usted cómo lo define? Nosotros en su momento hablamos de terrorismo por el modus operandi que tenían, era ataques sorpresivos, estaban involucradas más de una jurisdicción en la Argentina y además más de un país, porque Jones Wallace en ese momento se encontraba en Chile. Por lo tanto, había una serie de elementos que nos permitían configurar un concepto que hoy no está tipificado de esa forma en el Código Penal, pero que todos entendemos de qué se trata. Un accionar delictivo en contra de la soberanía nacional, en contra de las autoridades, en contra del Estado. Por lo tanto, esto fue lo que nosotros manifestamos. Creo que esa firmeza con la que hicimos la denuncia en su momento, tanto por escrito como denuncias públicas, nos permitió ir encontrando interlocutores en el Estado Nacional, en el Gobierno Nacional, con una percepción similar a la nuestra y lograr estos objetivos comunes, ¿no? Bueno, tengo a mis compañeros, acá está Lucía, después va a estar Osvaldo. Lucía. Gobernadora, llevó un año dar con Jones Walla y se supone que estuvo todo el tiempo en zona. Hay todavía 4 personas prófugas después del operativo de octubre del año pasado en Villa Mascardi. Digo, ¿qué hay que mejorar ahí? Porque tardar un año para dar con una persona que la justicia chilena ya había dicho más o menos por dónde andaba y ya llevamos varios meses con 4 personas prófugas, ¿qué analizan en esa situación? Mire, analizamos varias cuestiones. Por un lado, no sabemos cuánto tiempo efectivamente hace que Jones Walla estaba en Argentina, ¿no es cierto? No podemos corroborar la fecha en que ingresó. Sabemos por dichos que hacía varios meses que se encontraba en la zona. Es una zona boscosa, es una muy amplia zona, muy rural, con viviendas muy aisladas, es decir, no tenemos el aspecto urbano que tenemos en ciudades, por ejemplo, en Buenos Aires o los barrios de Buenos Aires. Es decir, hay posibilidades de ocultarse tal vez más fácilmente. Por el otro lado, seguramente con más personal, con más, con operativos puntuales, se logran los objetivos como lo estamos haciendo en este momento. Es decir, esto, entendamos, es resultado del accionar de la policía planificado, con investigación previa y con objetivos claros que le limitan finalmente el recorrido posible a esta persona. Por lo tanto, sí, quiero reconocer el trabajo de la policía de Río Negro en este sentido. Osvaldo. Sí, gobernadora, el presidente se reunió con la madre de Jones Wallace y sin embargo los vecinos de Mascardi dicen que con ellos no quiere reunirse. Además, los vecinos de Mascardi decían hoy, Diego Frutos decía hoy en declaraciones periodísticas, que el día de la final del Mundial ellos dijeron a la policía de Río Negro dónde estaba Jones Wallace. ¿Esto es cierto? Como le decía, tuvimos muchos dichos que no pudieron ser comprobados en ese momento. Es decir, se siguieron todos los datos, se siguieron todas las pistas. Finalmente, en este caso, hemos logrado el objetivo. Y la reunión con el presidente, ¿qué opina usted que el presidente se reúna con la madre de Jones Wallace y no con la gente de Mascardi? Nosotros pedimos enfáticamente reuniones con los vecinos de Mascardi, enfáticamente. Esto dio por resultado una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, finalmente, y una segunda reunión que iba a realizarse en Bariloche, que fue postergada. Esperamos que a la brevedad se pueda concretar. Nos parece necesario que los vecinos sean escuchados. Hace muchísimos años habitan pacíficamente la zona. Permítame el resumen, gobernadora, pero para decirlo de modo sencillo,
hay pobladores allí que se preguntan de qué lado está el gobierno. Si del lado de los que producen estos hechos vandálicos, usted mismo definió a algunos como terroristas, o del lado quizás del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es mucho más contemplativo y cree que en definitiva se le usurparon los territorios ancestrales y que hay que ejecutar una suerte de reparación. ¿Usted de qué lado está? Mire, primero quiero destacar que nosotros no tenemos conflicto con el pueblo mapuche ni con sus comunidades. Convivimos pacíficamente a pesar de que hay conflictividad en la tenencia de la tierra, algo que se resuelve con diálogo o con la justicia. En este caso se trata de perseguir el delito, delitos contra la propiedad y delitos contra las personas que han puesto en riesgo la vida y la integridad física no solo de los habitantes de la zona, sino también de los vecinos, de los turistas. Por lo tanto, claramente no estamos a favor de esto. Bien, gobernadora, yo le agradezco mucho y deseamos todos los que venimos siguiendo este tema que se los escuche y se los atienda con más rapidez a los damnificados de todos estos daños, porque la impresión que dio, y creo adivinar que a usted también lo incomodó esto, se tardó mucho en ir, en creerles, en poner policía para que los proteja. Estuvieron muy a la intemperie, muy solos durante mucho tiempo, ¿eh? Sí, el gobierno de Río Negro estuvo siempre presente, yo en persona, personalmente, y además tengo fuerte vínculo con muchos de los vecinos que viven allí. Gobernadora, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y vamos a completar este tema con alguien, presentando a alguien que sabe muchísimo, es el corresponsal de Clarín en Río Negro, es Claudio Andrade, periodista de Clarín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. ¿Cómo lees vos? La gobernadora dio un punto de vista, dijo, se venía con un rastreo, se lo venía siguiendo. Es una posición. ¿Cómo encuentran a Jones Walla para vos y por qué? Mirá, a mí no me gusta dar opiniones, a mí me gusta entregar información solamente. No vale nada mi opinión. Lo que dice la gobernadora no se condice con la realidad. Este es el problema, digamos. Entonces, desmentir a una gobernadora a partir de datos incomoda. Pero lo cierto es que si Jones Walla no estaba vestido de mujer, a los gritos, borracho, drogado, en un barrio muy populoso de Bolsón, no lo hubieran agarrado nunca. O sea, el tipo se tuvo que vestir de mujer, gritar, estar borracho, salir a la calle, para que un policía vaya a partir de la denuncia de una señora. Quiero hacer esto por digamos, nobleza periodística. La gobernadora dio su punto de vista. Ella dice que esto lo vinieron siguiendo y lo vinieron rastreando. Digamos. Quiero preservar esa palabra. Pero nada, era inevitable preguntarte. No son opiniones contrapuestas. En definitiva, lo que estamos hablando es si hubo voluntad de ir a buscarlo a Jones Walla o había una cosa más de laissez-faire y hacemos como que no lo vemos. Si la denuncia hubiera dicho, acá está Jones Walla, ¿se hubieran ido? No, pero es que, insisto, no son opiniones. Ella está dando su visión política. Yo tengo los datos. Diego Frutos, marzo del 2022, denuncia a Jones Walla comiendo de un árbol, una fruta o algo así, en Mascardi, al lado de la Ruta 40. Lo denunció a los medios, lo sacamos, lo denunció la justicia, lo denunció a todos lados. Nadie buscó a Jones Walla. Marzo del 2022. 3 meses atrás, los vecinos de Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, hicieron la denuncia, vieron a Jones Walla, junto con Matías Santana, Los Colguán y algunos más, 4 o 5 personas, hicieron las denuncias en la justicia, en Policía de Chubut, nadie investigó nada. Me parece que esos son datos que son clarísimos, ¿no? Hay un dato que, obviamente, como vos decías, Diego, la gobernadora no está al aire, con lo cual no vamos a poder, ni corresponde hablar de nada que dijo ella. Pero Claudio, como colega del diario Clarín, viene siguiendo este tema hace mucho tiempo. Es más, hemos citado montones de veces todas las cosas que él reseña de la violencia. Maldonado, por supuesto, lo cubrió ampliamente. Claro, y de la violencia de todo este grupo, de esta secta que se define como mapuche. Y está claro que Jones Walla estaba protegido por algunos, no por todos, porque los vecinos están enojados. Obviamente hay hombres de la Fuerza de Seguridad provinciales y nacionales que han visto situaciones que las han denunciado. Pero este hombre, evidentemente, en un terreno que conoce, tuvo determinada protección. Y respecto a la gobernadora, tiene una relación
esta fuerza provincial. Por eso decíamos, en la pregunta que le hacíamos, de tensión, pero también de negociación. Toda fuerza provincial negocia con el gobierno nacional. Sí. Ella vino muchas veces a hablar acá con Alberto y también con Aníbal Fernández. Entonces, lo que cuenta Claudio es lo que los vecinos, lo que se vive, lo que se sabe, y que se sabe que había protección para un hombre prófugo de la justicia chilena y argentina. Bien. Sí, cuando uno va, por ejemplo, por los barrios rurales de Chubut y de Río Negro, que están muy pegaditos, por ejemplo, uno va con un vecino, yo lo he hecho varias veces, y el vecino te dice, no, si los de la RAM es Juanito Pérez, Claro. tal, y vive en tal lado, y su auto es, me acuerdo todavía el auto, un Peugeot, no, un Renault 12 verde, patente tanto, me decían. Y yo le decía, pero ¿y la policía no sabe esto? Sí, pero no, ¿y usted no lo va a denunciar? No, porque por ahí me vienen a quemar la casa, pero yo lo conté, qué sé yo. Entonces, Sí, el tema ahí, Claudio, que también vos que conocés la zona, nos puedas dar como un poco más sobre esta situación, que es decir, bueno, alcanza con decir es una zona boscosa, de montaña, porque así como Jones Wallace conoce la zona, se supone que quienes están a cargo de la inteligencia, de la seguridad, también deben conocer aún mejor la zona. La justicia chilena lo había dicho en varias ocasiones, sabían que él estaba prófugo y sin mayores problemas para desplazarse en Argentina. me consta que las fuerzas de Gendarmería y Policía Federal sabían dónde estaba. Me consta porque me lo dicen fuentes y no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, ¿por qué no lo van a atrapar? Porque, ¿qué pasa? No nos olvidemos que Maldonado murió en esa situación que fue tan sospechosa por unos momentos de si se lo había llevado Gendarmería o no. Gendarmería no quiere ni acercarse al mundo mapuche. Claro. Porque tiene temor a ser castigado, claro. Pero me consta que las fuerzas sabían por dónde andaba este hombre. Claudio, y en este momento, ¿hay una intención política que hace que cambie el tono y para conveniencia de la política de la provincia se desaloje Mascardi, se detenga Jones Wallace? Mira, sí, es interesante eso, porque hay dos situaciones súper complejas. En Chile, el gobierno de Boris solo ha visto empeorar la situación mapuche. Sí. Creo que con Lucía lo hablamos hace un rato. Está cada vez peor. Entonces ellos necesitan pronto un ejemplo de orden. Sí. Y Jones Wallace no ayuda mucho, porque encima es argentino. Entonces, esta urgencia que tiene Chile por meter preso a Jones Wallace es para aleccionar a los mapuches, pero sin tocar a un mapuche chileno. Y en el caso de la justicia y el gobierno argentino, no debería extraditar a Jones Wallace. Hoy hablé con una fiscal. A ver. No solo con fiscales, hablé con varias personas del mundo jurídico y me explicaban que este hombre ya acumuló un montón de causas como sospechoso que deberían impedir que se vaya. Está sospechado del incendio en El Hoyo, de la toma del Parque Los Alerces, de la toma de Mascardi donde lo vieron, de un incendio en Neuquén, en La Angostura. Entonces, ¿cómo vas a extraditar a una persona que debería tener 4 causas más? Digo, yo también creo que por los frutos lo conoceréis. Y los frutos son las declaraciones. Vos podés adivinar cómo está parado el gobierno, si celebra y esto como un gol o es un gol en contra, en función de si hay declaraciones de funciones. ¿Hay algún, hasta el momento son, ahora 9-25 o 9-20, ¿hay alguna declaración del ministro de Seguridad Nacional o de alguien diciendo fue capturado, celebramos o nos parece bien o no sé qué? ¿O silencio? ¿Qué hay? No, de la oposición hubo, del gobierno nacional ninguna. Y recordemos un dato que es incómodo para el gobierno. La ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que recuerda mucho por ser abogada de Milagro Sala antes de ser ministra, pero que fue abogada de Jones Wallace, ella renunció. Cuando pasó esto, que vos dijiste octubre de 2022. El operativo. 2022. Donde estas mujeres fueron detenidas. Recuerdan cómo maltrataron a las mujeres que estaban... Ahí Gómez Alcorta renuncia diferenciándose de este gobierno. Y como vos contabas antes, acá se le van los ministros. Bueno, ya se fue diferenciándose del accionar de otro ministro, el ministro de Seguridad. Nadie dice si la oposición, y lo podemos repasar en cualquier momento, las distintas voces de la oposición. Bien. Ahora, perdón, es cierto que Jones Wallace, antes de ser extraditado, debería cumplir las penas en Argentina, pero ¿Argentina no ha sido más beneficiosa para Jones Wallace que Chile? Sí. Bueno, hoy justamente estaba hablando con fuentes de la justicia de los dos países. Ahora habría que hacer el cómputo, ¿no? Porque no sé qué da. Porque él tiene...
él debería ser sospechoso de 4 causas bastante graves, Acá. que son del 2022. No hablemos de las anteriores porque por esas no va a ir en prisión. El tema es si al regresar a Chile, que le queda muy poca pena, no termina saliendo en libertad antes. Bien, yo quiero poner esto en talles, como si fuera ropa. El conflicto que tenemos acá es vandalismo, talle 1. Es terrorismo, talle 3. Hay un talle... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo que está pasando con este grupo, que tampoco es enorme en el sur, pero que atemoriza, prende fuego, le mata animales, le roba las herramientas? La gente no está segura ahí. ¿En qué perchero ponemos esto de lo conflictivo? Bueno, al estar con tantos vecinos charlando, todos ellos han sentido terror, ¿no? Han sentido miedo. Bueno. Entonces la palabra sería terrorismo. Bueno, es terror. Sin ninguna duda, si te queman la casa... Hay un señor ahí al que le quemaron la casa, lo metieron en un vehículo, lo ataron con un alambre, desnudo, y se olvidaron de él. Y se fueron. Y nunca he logrado saber cómo ese tipo sobrevivió. Ese es uno de los tantos casos. ¿Cuáles son las reivindicaciones o cuánto de fantasía o cuánto de hay realidad de, digamos, la nación mapuche, izar las banderas? ¿Cuánto hay literario inflado o genuino temor de que eso ocurra? ¿Y cuánto real? ¿Qué quieren, digamos, este grupo? El tipo que más sabe del mundo mapuche en esta faceta violenta es Jones Wala. Los demás, yo no creo que La cabeza, decís. La cabeza, claro. Yo no creo que los demás sean ni muy mapuches. La mayoría no tiene apellido mapuche, ni Jones Wala los tiene. Abuela tampoco. Pero hay otra cosa, él es el que más sabe, pero quienes lo siguen no están tan imbuidos de la cultura mapuche. La cultura mapuche es fuerte en Chile y él fue a vivir mucho tiempo allá. Él trajo todos esos elementos más violentos, más radicalizados. Pero la verdad que en Río Negro y Chubut la comunidad mapuche es pequeña, son unos cuantos miles, y en general han estado asociadas a la construcción de los estados provinciales. O sea, Pechi Quiroga, por ejemplo, que ya murió, que fue intendente de Neuquén, se crió con las comunidades mapuches. Él era un niño y iba a clase con los mapuches. De manera que nunca se dio esa discusión. Osvaldo. Decías que en el caso Maldonado quedó un trauma en Gendarmería. Sí. ¿En quién más quedó un trauma? ¿Cómo quedó la zona? ¿Qué traumas quedaron en la zona después del caso Maldonado? Mira, es muy loco, ¿no? No se me ocurre otra palabra, pero Cuchamen está vacía. ¿Viste? El predio de 1.200 hectáreas donde murió Maldonado está vacío. Ni siquiera están los mapuches, autodenominados mapuches. Estuve en algún momento hablando con la gente de Benetton y me dicen, no, ese predio está tomado. Yo les digo, pero si ahí no hay nadie. No importa, está tomado. Ahí murió una persona, eso fue tomado. Sí, hay un trauma grande en la sociedad porque murió una persona, como murió una persona en Mascardi. Claro. Pero la persona que murió en Mascardi no fue asesinada, murió en el marco de una balacera que los mapuches reconocieron como propias, está en un expediente. También es el uso político posiblemente de estos casos, ¿no? Porque también lo que debe dejar esa suerte de trauma que vos planteás es cómo se fue utilizando políticamente y también cuando cambian las gestiones, las autoridades que deciden sobre Gendarmería, porque se había dicho de revisar también el accionar de Gendarmería con este gobierno. Lo hemos dicho acá, lo seguimos el tema. Durante la pandemia, en manos de la Fuerza de Seguridad, ¿cuánta gente murió porque, entre comillas, violaba la cuarentena? Entonces los agarraron de los pelos, la comisaría. Digamos, acá hay una cosa muy selectiva de lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las ideas, te diría, las vigas maestras del pensamiento de un sector, no todo, del gobierno con respecto a estos reclamos mapuches? ¿Que hay una reparación que hacer? ¿Qué piensan? Es que la gente que está, digamos, alimentando este fuego, me parece que no tiene mucha idea de nada, ¿no? Primero que hay una cosa que es muy clara y es medio patética también. En el mundo del sur, donde están los militantes, muchos de ellos que apoyan el reclamo mapuche, en general su conocimiento de la cultura mapuche es cero. O sea, y la cultura mapuche chilena, donde nació, no se parece en nada a la que yo veo allá abajo. En nada. ¿No hay, sin embargo, unos territorios del ejército cerca de Bariloche que ahora o hace unos meses debían ser entregados a una comunidad mapuche? No, eso se frenó. Claro, eso está en la Corte, lo tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia, pero ahí hay una causa en la Justicia Federal, en Comodoro Pi, en contra
del Ministerio de Defensa también, porque lo que se plantea es que la justicia termina otorgando esas tierras a esta comunidad porque el Ministerio de Defensa apeló a propósito. Tardíamente ese fallo, y al no haber apelación ese fallo queda firme y le daba la posesión de la tierra a esa comunidad que no recuerdo ahora muy bien el nombre, Claudio, vos lo sabrás mejor que yo, pero eso ahora está en manos de la Corte, pero ahí lo que se está investigando es si el gobierno nacional procedió mal adrede. Bueno, recordemos que ahora también, hace 2 días, el gobierno nacional está entregando tierras a supuestos mapuches en Mendoza. 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas que no habían sido nunca reclamadas. Durante el gobierno, durante toda la década kirchnerista, se entregaron alrededor de 250.000 hectáreas. Bueno, los mapuches dicen se devolvieron hectáreas, pero eso genera unas cosas muy extrañas, porque, por ejemplo, ¿cómo se entregan estas hectáreas? Yo estuve, por ejemplo, en 2 casas de 2 caciques. Uno tenía un paraíso, le habían dado 10.000 hectáreas. Y vivía en medio de un paraíso donde la montaña era de él, el río era de él. Y hablamos mucho de ecología con este tipo. Fue fuerte para mí, pero cuando voy al río, que era suyo, o sea, no el agua, sino la composición, es medio difícil de explicar, pero, porque el río en realidad es de todos, etc. Pero bueno, el río le pertenecía. Cuando voy al río, el tipo había tirado una lavadora. ¿Una qué? Una lavadora en medio del río. El cacique este. ¿Cómo una lavadora? Estaba rota, entonces como no sabía dónde ponerla, la tiró al río. Claro. Y yo pensé, y me cayeron como 10 fichas en ese momento, porque miraba la montaña nevada, el tipo que me habló de ecología, Y el lavarropa. así que un hombre que representaba como a 100 personas, muy culto él, pero cuando voy al río, él había tirado la lavadora ahí, y yo creo que le hago hasta un chiste, le digo, che, se te cayó una lavadora en el... Igual a mí me parece que Pará, déjame, Sí. ¿y cómo remata esa anécdota? ¿Reconoce que la tiró él o...? No, sí, me dijo algo así como, sí. No. Pero ¿cómo le voy a decir yo? Hermano cacique, usted está haciendo todo lo contrario a lo que me acaba de decir en su casa. Está ensuciando esta naturaleza. Entonces, bueno, ponele tú que eso se lo dio a la familia García, ¿no? Ponele, no sé, 10.000 hectáreas. Bueno, Lucía del Sur así que sabe mucho de esto. Después va donde la familia Gómez y con una decisión totalmente caprichosa, porque no hay elementos, esa es la verdad, es mentira que hay elementos, no hay elementos para tener tan clara la distribución, le doy 5.000 hectáreas. Pero claro, los García dicen, no, pero yo tengo 10.000 hectáreas, vos tenés 5.000. Se arman unos despelotes de... Igual a mí me parece enormes. que a la distancia nosotros no Completamente somos, la mayoría de nosotros no somos de allá. La discusión mapuche me parece que merece un debate, me parece que hay cosas que a nosotros nos quedan muy lejos y tienen derecho los distintos grupos mapuches a discutir cuestiones de la tierra. Ahora, hay una distancia entre eso y los hechos violentos, claro. como este hombre que la verdad La metodología. dista de ser una persona, vos recién decías que hablabas con una persona muy preparada, Jones Wall era un hombre que hace un tiempo lo veíamos como un flogger, un tipo que me parece que se subió a una historia, armó una historia, es un violento, y hay grupitos y sectas que el kirchnerismo se sube a ese discurso como si eso estuviera bien y cada uno agarra las banderas que quiere, pero la violencia, el terrorismo, no. Y atrás del otorgamiento de hectáreas y todo eso, también uno tiene el derecho a sospechar que hay negocios atrás de toda esa historia que hace que algunos funcionarios hoy nacionales o provinciales estén interesados en esta historia. Bueno, justamente lo que ha pasado en Mendoza es que las 2 comunidades que han pedido y conseguido de parte del gobierno nacional 21.500 hectáreas no han podido probar de ninguna manera que tenían derechos ancestrales sobre esas tierras. El caso Pero de ¿qué Vaca pasa? Muerta. ¿Cómo? El caso Vaca Muerta. El caso de Vaca Muerta. Claro. Pero en Mendoza lo que ha sucedido es el gobierno nacional otorga las tierras y el gobierno provincial dice no, esas tierras no le pertenecen a ellos. Y ahora el problema es político. Ahora, porque hoy Mendoza encontraron no a es una John- política, no es una provincia Acá peronista. detuvieron a Jones Walla, ahora hay 4 prófugos de la ocupación de Mascardi, de los que Jorgelino nada se sabe. Bonefoy, Juan Pablo Colguán, Gabriel Colguán, que es el papá de Sí. Betiana, Colguán Lamachi, y Matías Santana, que está en todas las películas. Es el mapuche de los binoculares. ¿Y da alguna señal clara el gobierno provincial de estar buscando a esas personas? Mirá, mientras estuvo la fuerza conjunta, los buscaron varios días. Pero ahora yo no he tenido noticia de que ellos estén siendo buscados. No sé, habría que preguntarle al Ministerio. Bien, de Seguridad. el tema es interesante porque obliga a definiciones. El gobierno y sus ministros van a tener que decir qué opinan de esta detención de Jones Walla y de la extradición.
Si la celebran y si lo caracterizan y lo adjetivan como un violento, etcétera, será una cosa, y si no, será la otra que tanta sospecha genera, que tiene que ver con lo histórico. ¿De qué lado te parás? ¿Del tipo que está ejerciendo la violencia y la delincuencia o de las víctimas? Este fue el drama histórico de una parte del kirchnerismo. Te quiero agradecer especialmente por haber venido hoy. No. Te reconocemos el trabajo. Estaba de vacaciones y Pablo me dice... "Estás acá". Sí, bueno. ¿Estás de Pero vacaciones? es un planazo para las vacaciones. Sí, un Andrés, planazo. sí. Te felicito por el modo elegante de facturarle esto a Pablo. Ya me lo voy a cobrar. Quiero hablar del gran tema colega. que es el terremoto que mueve todo y genera crisis en todos los órdenes, que es que se viene sin prisa pero sin pausa un número nuevo de la inflación. Y no es que está en baja, está en alza. Y esto está obligando al gobierno, que quiere ir a pelear algo, al conservar algo de poder. Por supuesto, sueña con renovar su gobierno o conservar la provincia de Buenos Aires. Se viene un número que dicen que se puede parecer al 6. No sé si lo van a peinar, lo van a maquillar y lo van a hacer parecer a 5 o si va a ser más parecido a 6. En este contexto, quieren ajustar precios justos. ¿Qué es lo que quieren hacer, Ceci? Sí, Diego, podemos confirmar que esta semana o a más tardar el lunes de la semana que viene el gobierno va a relanzar precios justos, apremiado, complicado el Ministerio de Economía, especialmente por la suba o el calentamiento de la inflación en enero. Tuvo buen número en diciembre el dato de inflación, sobre todo de alimentos, le fue bien en noviembre, le fue bien también en diciembre, donde la inflación fue del 5,1, pero para un mes como diciembre, si te imaginás que en agosto con la inflación del 7% alguien te decía que en diciembre iba a ser 5, cualquiera firmaba, pero desde la tercera semana de noviembre hay malas noticias para el gobierno en términos de la inflación, que todo indica que se va a parecer, va a estar por encima del 5,5%, 5,6%. Algunos economistas hablan del 6%, pero están más o menos ahí, en el 5,5%. Básicamente, la inflación hace lo que más le preocupaba a Sergio Massa que pudiera hacer y lo que le decía a todos los interlocutores en noviembre o en diciembre cuando daban esos números de 4,9 o 5,1% de inflación. Que la punta del avión pegue la vuelta y empiece a mirar para arriba. Que la inflación pase del 5 al 5,5 y que le dé una mala noticia también en febrero. ¿Qué hizo con eso? Salieron a apurar el cambio, la renegociación del acuerdo de precios justos. ¿Cuándo terminaba precios justos? El 28 de febrero. Pero con herramientas diplomáticas y otras no tanto, están empujando a todas las empresas a renegociar ese acuerdo para que haya a partir de febrero un nuevo acuerdo de precios justos que tenga un ajuste de todos los precios que fabrican las grandes industrias alimenticias y de consumo masivo del 3,2%. Le ponen el foco a la necesidad de bajar fuerte el número en febrero, muy complicados por los datos de enero de inflación. Con mucha dificultad, yo decía... Te hago una pregunta, sí. y lo sumo Osvaldo, que sabe de este tema. Alimentos tiene mucho impacto en la inflación general. Y dentro de alimentos dicen, decime verdadero o falso, que el 30% es la carne. La carne tiene un peso enorme dentro de la canasta de alimentos y ese es un gran dolor de cabeza para febrero y para marzo también. ¿Se está levantando, se podría levantar el precio de la carne? Sí, totalmente. Perdón. Se levantó un 30% se levantó el precio. en la semana pasada y se espera un 10% para la próxima semana. El precio mayorista de la carne ya empezó a subir, eso era algo que se esperaba. Claro, o sea, no hay magia acá, ¿no? Todos los precios se van alineando más o menos en el mismo lugar porque la inflación tiene ya una dinámica propia. Entonces, la carne el año pasado por la sequía, porque el productor iba liquidando ganado, porque era caro comprar pasto, no tenía alimento para darle, la carne el año pasado subió 55%. Bueno, ahora tiene que compensar esa diferencia y alcanzar al resto de los precios. Hay algunos frigoríficos y gente de la industria que habla de la posibilidad de que tengas un aumento del 100% acumulando los próximos 3 meses. Cuidado con el tema del precio de la carne porque va a ser un gran dolor de cabeza que ahora lo están tratando de compensar bajando, poniéndole el pie en la cabeza al resto de los precios.
Yo te decía, con buenos modales y con malos modales. El tema de que aumenta el Te quiero precio. contar Sí. una cosita. ¿Qué le pasó a más de una industria con la que yo hablé hoy estos días? Llevaron su nueva lista de precios con el aumento del 4% acordado con el gobierno, que tienen firmado y con fotos sacadas en el mes de noviembre. Hasta el 28 de febrero se puede aumentar 4% por mes. Y los supermercados que le tenían que recibir esa lista le dijeron, no te puedo recibir esa lista. Me tenés que dar una lista que diga 3,2%, así que por las buenas o por las malas, si querés que ese producto esté en la góndola, como socio al supermercado, el gobierno está presionando ahí para que haya un acuerdo del 3,2%. Osvaldo Cierre. Dos cosas. El aumento del precio de la carne vacuna hace que además aumenten los precios de las otras carnes, ¿no? Sí, claro. Pollo, cerdo, eso también va a aumentar. El problema de la sequía va a pegar muy fuerte en el tema de la horticultura y las frutas también, que también va a aumentar. Y el tema de los precios cuidados, digamos, yo pasé todo enero en Santa Fe. No hay precios cuidados fuera de la ciudad de Buenos Aires y en alguna ciudad del interior. No existe, nunca vieron. Es un mito, es un animal mitológico. No hay. Un abuelito. Es un abuelito. El No abuelito. hay precios cuidados en casi ninguna parte del país, excepto en aquellos lugares donde se mide la inflación. No, donde está la cadena grande que tiene el acuerdo y en una gran sucursal, en una ciudad grande del interior, Se puede ver. vas a encontrar algo de esa solamente. oferta. Digo, no es lo que se paga. Pero Y así hemos completado esta primera hora de este 2023. Ahora vamos a ir con la segunda después de la tanda. Vamos. Bueno, muy bien. Este jueves se va a conocer el veredicto de este fallo, de este caso tan terrible. Me cuesta nombrarlo, me cuesta leerlo, a ustedes les pasa lo mismo. Vamos a tratar de abordarlo por un lado que nos permita escuchar, porque hay varios temas en donde hacer foco. Me refiero a Lucio Dupuy, este chiquito, brutal, terrible y perversamente asesinado en manos de su mamá y de la pareja de su mamá. Este jueves se conoce. Sí, finalmente este juicio llega a su fin y lo que va a determinar el tribunal, la justicia de La Pampa, es si Magdalena la madre y Abigail la madrastra son culpables de dos delitos puntuales, que es el homicidio de este niño de 5 años y el abuso sexual. Y lo que hay que prestarle atención es un pedido de la querella, que es que durante los alegatos lo que solicitó que además se les atribuya el delito del crimen de odio, porque lo que sostienen, después de mostrar todas las capturas de pantalla de conversaciones de celulares entre ellas dos, es que fue asesinado además por ser un varón. El caso empezó en noviembre del año pasado, finalizó a mediados de diciembre aproximadamente. Contó con muchísima prueba técnica, muy difícil de atravesar incluso para los propios peritos, que señalaron que nunca habían visto un caso semejante, quienes tuvieron incluso que hacer la autopsia de este niño. Y finalmente este jueves el caso llega al fin y el padre solicitó que afuera de los tribunales haya que la sociedad esté acompañándolo mientras él espera que haya un veredicto que al menos le permita iniciar su duelo, como él dijo, y es que se les dé cadena perpetua a estas dos mujeres. Además, este fallo es tan inquietante y este caso es tan terrible porque nos hace preguntarnos, ¿el jardín de infantes al que iba el chico no vio nada? Al segundo golpe, al cuarto golpe, al sexto golpe, a las lesiones, a las heridas, ¿la maestra no vio nada? ¿No le dijo nada a la directora? ¿No le llamó la atención? ¿Le llamó la atención pero prefirieron no decir nada? ¿Se les pudo pasar un elefante por enfrente de la vista y no haberlo percibido? A las autoridades la jueza de sanitarias. familia no vio nada. Los hospitales, los médicos que atendieron, ¿no vieron nada o acaso vieron pero tuvieron miedo? Y esta es una hipótesis dolorosa ya mismo de enunciar. Si hay una cuestión de sesgo porque había una pareja gay que había adoptado al nene y para que no se les tirara en contra el colectivo LGTB, etcétera, prefirieron correrse de la crítica. Es una pregunta, no lo estoy afirmando. El caso es
completamente doloroso, y también es doloroso el silencio de algunos colectivos que han sido muy estruendosos en otros casos. Vamos a hablar con un psiquiatra especialista en este tipo de psicopatologías de perversidad extrema, que es el doctor Hugo Marietán. Doctor Marietán, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto de hablar contigo. Lamentablemente, ¿no es cierto?, conversar sobre este tema antihumano. Creo que no hay otra definición, ¿no? Por tratarse de un niño tan chiquito en manos de dos personas altamente agresivas, ¿no? Que después veremos cómo lo vamos a llamar en realidad, ¿no? Lo que llama mucho la atención, y eso es para todas las mamás que están viendo esto, que muchas veces se califica de madre a un ser que no tiene el elemento esencial de la madre, aparte del amor o una manifestación del amor que se llama el cuidado. Madre es el que cuida al chico. Doctor, ¿cómo usted caracterizaría, porque puede haber una persona violenta, que la madre haya sido, por más que usted explica que se es madre desde un rol y no simplemente desde lo biológico, ¿cómo se explica esta interacción, voy a decirlo de algún modo extraño, esta sociedad que armaron la mamá y la pareja para sacarse de encima tan violenta y perversamente a este chico? Bueno, yo como algunos saben, soy investigador de psicopatía, y realmente este caso me llamó mucho la atención porque da todas las sospechas, eso después lo dirán los peritos en el juicio, da todas las sospechas, ¿no es cierto?, que se trata de una asociación de personalidades psicopáticas, ¿sí? Es rarísimo, es muy rara la asociación de personalidades psicopáticas, pues serían dos psicópatas, ¿no es cierto?, que se unen para un fin. Obviamente, todo esto es supeditado al estudio que hagan los peritos forenses. Pero da toda la impresión, la hazaña que ejecuta cualquiera de las dos y el acompañamiento de esa crueldad, de este niño, y el permiso, ¿no es cierto?, la impunidad que tienen para ejercer todo tipo de acciones absolutamente inhumanas y monstruosas, ¿no? No solamente desde el punto de vista del castigo físico, que fue intenso, sino también el castigo psíquico, la humillación, haberlo dejado en un día de lluvia afuera, no darle de comer, según dicen los vecinos, ¿no?, por el hambre del chico inusual que tenía el chico. Y esas acciones en conjunto, Diego, me hace sospechar a mí que estamos frente a una asociación de psicópatas. ¿Por qué usted dice que no es habitual ver? Porque, digamos, psicópatas andan en el planeta Tierra. Por supuesto, esto es extremadamente cruel. ¿Por qué no es habitual ver dos psicópatas, en este caso mujeres, actuando de un modo tan violento con una criatura, es decir, con alguien tan indefenso, y no sentir remordimiento, no sentir dolor, no sentir empatía, no poder frenar, regocijarse de eso? Ahí estás dando todas las características del psicópata, claro. Pero mirá que yo tengo varias décadas investigando, aparte tenemos un grupo de gente profesionales que investiga esto. No tenemos registro de un caso semejante, tomando como blanco, como víctima a un nenito tan chiquito, ¿no? Tan chico, ¿sí? Y después las acciones sobre el cuerpo de ese niño, que lamentablemente tuvimos que informarnos a través de la autopsia, ¿sí? Y después la secuencia de actos muy agresivos a lo largo del tiempo, y que tienen registros, como dijiste al principio, en los hospitales, en la escuela, en los vecinos, en todas partes. Eso es muy raro de ver, una asociación de psicópatas con esa intención de dañar a un chiquito. Puede haber asociaciones de psicópatas en otros rubros, que no es el tema de hoy. Hablemos de esto que usted menciona, que tiene que ver con que este chico pasó lastimado y seriamente lastimado por muchas instancias, por muchas
digamos, instancias institucionales, un jardín, hospitales, etcétera, vio una jueza. ¿Qué cree usted? Esto es opinión, pero puede decirlo. ¿Qué cree usted que pasó que no se vio semejante aberración? Bueno, puede haber varias cosas. Por supuesto que la respuesta es no sé, ¿sí? Pero en la suposición uno puede suponer que hay muchas cosas. Por ejemplo, el gremio médico está muy, muy castigado por el tema de la mala praxis, de los juicios. A veces incluso hay abogados en los hospitales. O sea, se miden mucho los médicos. Pero ¿cuál sería, cuál sería el temor acá de un médico? ¿En qué se podía complicar judicialmente un médico si decía, hey, este muchacho, este chiquito, pobrecita vez, lo quebraron, otra vez lo quemaron con cigarrillos? 5 entradas tuvo. 5 entradas. ¿De qué se cuida un médico ahí? Yo comprendo perfectamente. Aparte hay una obligación por ley, ¿sí? Yo me acuerdo que allá lejos, hace tiempo, cuando hacía inclusive las prácticas, cualquier chico que venía con una lesión, ¿no es cierto?, o cualquier persona que tenía una lesión importante, inmediatamente había que hacer la denuncia, ¿no es cierto?, al juez, ¿sí? Eso era una práctica habitual en todas las guardias, ¿no?, de aquel entonces. Y creo que hoy también, pero a veces el miedo hace que se atemperen a muchas cosas, creo yo. Por otra parte, me parece que en el caso de las escuelas también tienen la obligación la ley de infancia hacer la denuncia. Si un chico, hay una obligación legal, sí. Si un chico tiene rastros o manifestaciones de lesiones, y este chico tenía, pobrecito, casi todas, ¿no? Bien, Lucía. Sí, justamente quería retomar esto, doctor. Digo, hay leyes que obligan a las instituciones educativas, que es, entre otras, la Ley de Infancia y Protección del Niño, como usted mencionaba también, al personal médico. ¿Qué sucede con las instituciones? Porque no es que falló una. De hecho, la familia, el padre de Lucio ya anticipó que va a demandar al Estado del gobierno de La Pampa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posiblemente por esta cadena de instituciones que no funcionaron. Digo, algunos puede operar el temor, pero acá hay algo quizás adormecido podría ser. No creo que sea eso. Creo que sí se dieron una secuencia de hechos muy desgraciados y de falta de intervención firme sobre este tema. Empezando, por supuesto, ¿no es cierto?, con otorgarle la patria potestad, como decíamos antes, a la madre, ¿no es cierto?, estando él perfectamente contenido con sus tíos, ¿no? Con tíos abuelos, creo que eran. Sí. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Yo también creo que habría que hacer, como ciudadano, lo digo nada más, que habría que hacer una investigación de cómo actuaron todas las instituciones, entre ellas la judicial también, ¿no? Para que no ocurra otra vez lo mismo, porque tenemos que estos casos tan terribles tienen que servir para sacar conclusiones y lograr algunas enseñanzas y para que no se repitan casos como este, ¿no? A ver, Ceci. Sí, doctor, hemos enumerado varias veces la cantidad de lesiones que tenía Lucio y las intervenciones que ha tenido por esas lesiones. Ahora, desde la conducta, un chiquito que vivía esta situación, ¿no era ya una alerta, un socioambiental que indique la justicia? Sus maestras en el jardín de infante no tendrían que haber detectado, exacto, en su juego, en su vocabulario, en su manera de vincularse con sus compañeros, la situación que atravesaba. Todos sabemos en el mundo, sí, que el chico se expresa a esa edad, ¿no es cierto?, y anteriormente, a través de su conducta, de su juego, de su modo de vincularse con los otros chicos, de los modos de vincularse con la persona adulta, en ese caso la maestra, ¿no es cierto? Y si tiene problemas, tiene también negativas que son observadas por todos, de hecho, en el juicio, por ejemplo, los vecinos dijeron, cuando invitábamos a comer a este chico, devoraba la comida, ¿no es cierto? Lo que indicaba que hay hambre, ¿no? Por ejemplo, una conducta, ¿sí? Y así en todos los estamentos tiene que haber pasado algo parecido. Osvaldo. Por eso hay que investigar todo el arco, ¿no? El arco de participación.
Doctor, usted dice que podíamos haber visto con la conducta del niño que era una víctima. Y con la conducta de las victimarias, ¿se podría haber notado que eran victimarias? No, porque por lo general están enmascarados, están disfrazados de personas comunes, tanto el perverso como el psicópata, porque acá están las dos calificaciones, ¿no? La psicopatía es el abuso del poder sobre una personita, en este caso la personita del niño, y después está las acciones sexualmente negativas y agresivas, y eso ya entra en el cuadro de la perversión, ¿sí? Por ejemplo, al parecer, ¿no?, hay pruebas de alteraciones sexuales en el chico, ¿sí? Es todo, Y eso también. es todo terrible. Insisto con una pregunta, y a lo mejor es... ¿Hay un sesgo? ¿Pudo haber habido un sesgo por una cuestión de clima de época, cultura, porque eran una mamá y su pareja? No sé si es efectivamente así. Le pregunto si así como los médicos se cuidan por miedo a las demandas, no pudo haber habido una vista liviana a todas estas lastimaduras, heridas terribles del chico, por miedo a que les caiga encima una mirada. Es absolutamente deleznable, ¿no es cierto?, que llegue a pasar algo así, pero justamente este caso es tan impactante porque ha pasado cosas así. Han pasado todo este tipo este reguero de pedidos de ayuda del chico en su lenguaje, en su conducta, en su manera de interactuar, y no ha sido visto o no han querido verlo toda una gama de instituciones, y hemos terminado en esta situación, ¿no? Por supuesto que no sacamos la mirada de que los ejecutores de esta acción que terminaron con la muerte del niño son los principales responsables, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta conversación. Un placer, señores. Bueno, muy bien. Y vamos a cambiar de tema, volvemos, porque tampoco se tomó vacaciones. La interna peronista, la interna kirchnerista peronista del gobierno, Pablo de León. Bueno, cada vez nos cuesta más definir qué es kirchnerista, qué es cristinista, qué es albertista, si hay algo del albertismo. Pero claramente, como vos decías, no hubo vacaciones y se produjo un hecho singular en estos días, que es, vino Lula da Silva para todo el kirchnerismo, porque todos son kirchneristas en realidad en el peronismo, que Lula ganara en Brasil era como el granito. Pero el tema fue si iba o no iba a visitarla a Cristina, si lo invitó o no lo invitó el presidente Aguado de Pedro, a su ministro de Interior, a un evento con tema de derechos humanos. Todo esto que desató otra interna más, y una interna llamativa en la cual el presidente se pelea con un ministro y otros ministros le contestan a un ministro. Y si un ministro le dice algo al presidente, lo tiene que echar o se tiene que ir. Y nada de esto pasa. Si querés, repasamos varias cosas de este culebrón entre hombres y mujeres del oficialismo con un montón de declaraciones. Acá no dejó hablar ni desde Pablo Moyano hasta Gabriela Cerruti. Todo preocupado por lo importante. Por una vez vamos a estar de acuerdo con Pablo Moyano, ¿eh? El Frente de Todos es un cambalache, claramente, porque volvemos a decir, el ministro del Interior critica mediante un off the record al presidente, y recordemos que cuando Culfas dio un off the record en contra de Cristina, lo invitaron a retirarse. Bueno, acá no pasa. Vudú había inaugurado la frase los machos del off. Exactamente. ¿Lo recuerdan? Es decir, hay machos del off buenos y hay machos malos del off. Exactamente. Depende de quién sea. Y acá todo el tema de por qué Lula no la fue a visitar a Cristina, con una cuestión básica. Lula es el presidente de un estado, Brasil, un estado importantísimo, pero lo que querían en el cristinismo es que Lula fuese al Senado, llamativo. Pero ¿no? en Mahoma y la montaña, ¿quién va a quién? ¿Cómo es, para vos, que estás bien informado, qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no hubo esa foto? Bueno, el tema es que Lula está muy agradecido, y unas personas con las que mejor relación tiene es con Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque cuando Lula estaba preso, Alberto fue a Brasil, tuvo un montón de gestos, siendo presidente electo y siendo presidente, o sea, y casi que hipoteca su relación con Brasil, su principal socio, que la tercerizó en Scioli y en Cafiero,
pero él fue solidario con Lula. Entonces Lula le agradece ese gesto de poner en riesgo incluso negocios entre países como Brasil y Argentina. Entonces dice, si yo tengo esta relación con Alberto, no puedo llegar a la Argentina e ir al Senado como quería Cristina, porque pongámonos en perspectiva. Cristina, vicepresidenta, pero quiere que todos vayan al Senado como fueron otro presidente, la presidenta de Honduras, por ejemplo. Bueno, ella quería que Lula fuese a besarle la mano y Lula... En el marco de la cumbre de la CELAC hubiera una especie de epicentro en su despacho para mostrar poder. Recordemos además que Lula no ganó holgadamente las elecciones. Ganó por muy poco las elecciones. Y entre otras cosas es porque gran parte de la población brasileña cree que tiene problemas con la corrupción. Venir a sacarse una foto con alguien que está condenado por corrupción, digo, la verdad, no parece la mejor propaganda para Lula dentro de Brasil. Y también habló Máximo Kirchner, como vos contabas al principio del programa, una nota en el cohete a la luna, el portal de Berbis, que ahí tenemos lo que dijo. Nunca lo maltrató Alberto, si lo trató entre algodones. Bueno, recordemos los discursos públicos, ¿no? Agarrar la lapicera, hacer lo que tengas que hacer, no tengas miedo y un montón de cosas más. Es cierto que Cristina es muy estricta, como dice Máximo, lo que le dice a Mayra, lo que le dice a Guado, lo que me dice a mí. Es cierto que Cristina es estricta. Ahora, eso dijo Máximo. Exacto, el caso es que la vicepresidenta, la que definió que Alberto fuera el candidato a presidente, es la jefa política de este sector. Y acá hay una discusión en que el presidente hoy quiere volver a competir. Algunos números dicen que no tiene chance, pero el cristinismo no va a parar, y acá hay una cuestión clara, no va a parar hasta haberlo humillado a Alberto y que Alberto diga yo no voy a la reelección. Lo quieren humillar y toda esta es la cadena de discusiones y de declaraciones, y tenemos más de todo lo que ha pasado en el Frente de Todos, que no se ha tomado, como bien decía el barbado Seidman, vacaciones. Ahí lo tenés, Aníbal Fernández. Me parece un horror lo que dijo Guado de Pedro. ¿Desde cuándo el presidente le tiene que dar explicaciones? Aníbal viene haciendo este trabajo habitualmente, que es, como tiene ya muchos años dentro del kirchnerismo y pasó por todos los ministerios, se ve él, se autopercibe con la autoridad para contestarle, incluso a Máximo. Es cierto que o Aguado. Aníbal Fernández fue de todo en el cristinismo. 2 veces jefe de gabinete, ministro de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos. Es un comprobado kirchnerista. Pero hoy Alberto fue a un municipio ultracal de Ensenada, a un acto con Mario Seco, y la sentó en la primera fila a Tolosa Paz, que también le contestó a De Pedro, que dijo, bueno, si algún ministro no está de acuerdo con algo, puede dar un paso al costado. Quedándote, oyéndote, como aquel tema de Kamikaze, era de Kamikaze. Sí, claro. Yo creo que estamos en momento de decir, atención, me va a gustar esto. ¡Aló! Buonasera, caro amigo Diego. Buonasera. Descubrió la inflación. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Óptimo, óptimo. Felicito a De León, bien por el pañuelo celeste. Ahí estamos. Entra 1-0, entró 1-0, 1-0. Lo banco, su santidad. Soy pañuelo verde, pero hay que está ser bien. valiente para ser pañuelo celeste. No, yo soy verde, ¿eh? pero está bien, muy bien. No. Bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó ahí? No, esa... nada. Ya pasó. ¿Qué dijo? Ya pasó. Bueno. Una servilleta se puso. Y bueno. un día usted con los binoculares de Santana y desde arriba de la montaña hizo así y vio la inflación. Desde arriba del caballo. Estoy horrorizado. Es una cosa... La pobreza que hay en Argentina. Como Sorpresa. diría el gran Ernesto Tenenbaum, ¿qué les pasó? Es verdad. Yo siento el mismo estupor frágil de Ernesto. ¿Qué les pasó? Pónganse las pilas, por favor. Está Qué muy cosa bien. de no creer. Está muy bien si que... Perón les dejó el 5% en el 55 cuando yo terminé la secundaria. ¿Cómo le chocaron la Ferrari al general? Qué desperdicio, un país tan rico. Y el otro día yo dije que los ángeles de los demás países estaban celosos porque Dios le había dado todos los recursos naturales a la Argentina. Cuéntelo, y entonces, cuéntelo. claro, se le fueron a quejar, pero Dios les dijo, no se preocupen, que para compensar les puse a los argentinos. Sí, esto que usted Estuve bien, ¿no? Esto lo contó, ¿eh? Real. Hay sí. otro muy bueno, Sí, escuchá, a ver, que a ver dice otro. que los argentinos son como Dios porque nadie los puede ver.
Pero escuche, Un argentino llega al paraíso y se cruza usted con es Dios. argentino, usted de Flores. Sí. No, él ahora usted, no. Yo sé usted que no se se van a haga ofender. el internacional. Se elevó. Yo sé que Usted- se van a ofender, pero Usted se sigo fue, contando. usted se A fue ver. porque le salió un trabajo en otro país. Claro. Pero Sí, en digamos todo. Bueno, ahora todo el mundo se ofende con el humor, pero es humor. A ver. Un argentino A ver. también se cruza con Dios en el paraíso y entonces el argentino le dice directamente a Dios, ¿qué hace usted sentado en mi lugar? ¿Te das cuenta? A ver, ¿tiene Son más? agrandados No, los no. argentinos. ¿Tiene más? Más chistes de Sí. argentinos. Pero escúcheme, yo... ¿Sabes? Esto Sí. es de la Biblia que para mí es la de Pepe Muleiro. De Pepe que Muleiro, escribía los sí, chistes claro, de está bien. Argentina y A de ver. gallegos también. A ver. Sí. ¿Sabes por qué hay pocos terremotos en Argentina? ¿Por qué? Porque ni la tierra los traga. a los argentinos. Ese es bueno. Es muy bueno. Pero usted me obliga a mí... Ni la tierra se los traga. ¿eh? Y si se los llegara a tragar, seguro los vomita porque son más insoportables que un chinchulín en mal estado. Es verdad, Qué sí, cosa. es verdad. Escúcheme, Qué pero... manga de insoportables, ridículos que Mira, son. yo le digo La verdad que que- siendo 9 A y veces pienso 25 que un poco se merecen todo lo que les pasa. Pero es argentino. Cúrtanse. ¿Y usted? ¿De dónde habla? Bueno, le digo, son Ay, 9 y ellos son 25. italianos. Siendo 9 y son 25, italianos. le hago el primer Tugo de 2023. No. Sugo. Migo no. Sí, no. Hugo. Y se lo voy a Este hacer no con es un coreografía. gobierno ¿Me acompañan, peronista. caballeros Sí, y damas? claro. Ah, pongan las manitos No. así. ¿Qué hay que hacer? No, Vamos Cruz con Diablo. Sugo. A ver. No. Sugo. No. Este no es un gobierno Sugo. peronista. ¿Qué es? No, ¿Qué es? no. No, esto es un, como dijo Pablo Moyano, un cachivache, una mezcolanza. Es una mezcla de frepacistas y radicales. No tiene nada, Nada que de ver. peronismo. No, para nada. ¿No tiene un rosario para Jones Walla, No. Francisco? Estuve pensando en enviarle Ah, una un cosa para rosario, preguntarle. pobrecito. La está pasando mal, ¿no? Sí. Sí, le encontraron creo que 1,3 de alcohol o 2, ¿cuánto es que le- 1,3. Después de un 1,3. largo rato. encontraron, escúcheme, encontraron sangre en el alcohol de Jones Walla. Estaba... Y estaba como una Y porque a los pollera. argentinos les gusta mucho chupar, son así. Los argentinos son como los mosquitos. A ver. Son como los mosquitos, hay que matarlo para que dejen de chupar. Bueno, no se ofendan, no se ofendan. Me encanta esta versión, Pepe Muleiro. ¿Qué son los Anti-argentino. argentinos? Escúcheme. Generalmente son vagos, agarren la pala, vamos. Es así. Qué usted- vergüenza. Bueno, 50% de pobre, qué vergüenza. ¿Usted pondría un par de caballetes más ahora en la mesa del hambre o no necesita ya desplegar ese mobiliario? ¿Te acordás de eso? ¿Dónde Sí. están? Claro. USA for Africa, faltaba Sí. We Are the Sí. World, We Are the Children. La pobreza del país más pobre de África era... Sí. Y estaban todos cantando ahí. Me acuerdo que Caparrós al lado de Narda Lepe dijo, por favor, que no incluyan en la canasta básica aguas saborizadas, porque las aguas saborizadas engordan. Mamita. Y ese da cátedra desde afuera también. por ¿Te das eso. cuenta lo que son los argentinos? Ególatras, chantas. Si por lo menos resolvían los problemas, vamos. Qué cosa. ¿Y usted no piensa venir? Ya que Eso. estamos tan mal. Lo esperamos. No, tengo la bola llena. Mire que- basta. ¿Qué voy a ir? Mire que en el free shop todavía país le donde- toman $1 conveniente. Con esta inflación, la pobreza No que se hay, pierda por el favor. free shop de Me Ezeiza. favorecería el cambio, me favorecería el cambio. Claro, eso sí, claro, es cierto. Porque dicen que da $100 y te dan una montaña de pesos. Bueno, Sí. iría a los bodegones a reventarla. Ah, porque lo no. único que podés hacer es ir a los restaurantes. Otra cosa, ¿qué te puede comprar? Nada. La Bueno. ropa está cara, todo. No se Bien. puede acceder al crédito. ¡Qué vergüenza! No sé quién apoyó a este gobierno. Es verdad. ¿Quién habrá sido? Le agradecemos mucho además por haber intentado suturar la grieta, esta herida que nos habita. Así que le agradecemos mucho. Y gracias Lo que por sí, haber Diego, venido. quiero que quede bien clarito que yo con este gobierno no tuve ni tengo nada que ver, ¿eh? Es cierto, eso queda Yo bajo- acompaño hasta la puerta del cementerio. Dopo, me voy. Adiós. Bueno, muy bien. El caso que conmueve, el otro caso que conmueve es el de Báez Sosa.
Ustedes saben que la semana que viene también va a haber una sentencia. Lucía. Sí. Finalmente, lo que se va a conocer el lunes es qué responsabilidad penal le van a dar a los 8 acusados del crimen del homicidio de Fernando Báez Sosa. Hay al menos 3 escenarios que pidió el abogado de estos 8 acusados. El primero de ellos tiene que ver, en todos los casos, lo que el abogado de los 8 descarta es que hubo una intencionalidad de matar. ¿Por qué? Porque el abogado de la familia, como también los fiscales, lo que solicitaron es perpetua, un homicidio por alevosía con premeditación. Y los 3 escenarios que plantea el abogado de estos 8 acusados es sacar de la escena que hubo alevosía y que hubo premeditación, porque sin esos 2 elementos considera que no puede haber una perpetua para estos acusados. Habla de un homicidio o agresión en riña, que es no hubo intención de matarlo y no se puede determinar cuál de todos los golpes es el que le causa la muerte a Fernando Báez Sosa. La segunda instancia es algo que se conoce como el delito preterintencional, que finalmente tampoco lleva implicado que hubo intención de matar, sino que se desbordó la situación y que se desborda y termina causando la muerte. Y el último, que es por el que varios se inclinan, que podría ser hacia donde iría la sentencia, tiene que ver con el dolo eventual. Es decir, estas 8 personas tuvieron la intención y el conocimiento de que estaban haciendo algo que está mal, que es un delito, que es atacar violentamente como lo hicieron con Fernando, pero que en ningún momento tuvieron la intención de matarlo y que no hubo una premeditación. No es que dijeron, vamos a salir a matar. Esto es lo que dice el abogado de los 8 acusados. Del otro lado, tenemos el pedido concreto de perpetua, la misma responsabilidad para todos, porque nadie se detuvo y finalmente esa golpiza le causó la muerte a Fernando. Vamos a hablar con el abogado de la familia Báez Sosa, que es Fernando Burlando. Doctor Burlando, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer, un gusto. Bien, quiero empezar por otro lado. Algún tuit suyo, usted está tuiteando bastante acerca de su parecer de cómo va la causa. Usted decía o insinuaba que había una suerte de pacto de silencio entre estos chicos que golpearon a Báez Sosa y usted dijo algo así como, ¿qué primer año en prisión van a tener si este pacto no se rompe? ¿A qué se refiere? ¿Qué pacto puede haber? No, bueno, hay varias cosas, ¿no? Realmente escucho muy mal. Voy a tratar de presumir cuál fue la pregunta. Presuma. El tema es así. Desde los albores de la investigación hasta el día de la fecha no tuvimos nunca una palabra, la palabra de ninguno de los acusados. O sea, solo se limitaron a cuestionar determinadas situaciones, a denunciar en su momento a la fiscal y también durante la investigación penal preparatoria a mí. Durante el juicio también hubo mucho hermetismo, excepto en algunos casos puntuales donde solamente quisieron aclarar situaciones puntuales los acusados, o sea, sin someterse a un interrogatorio realizado ni por la fiscalía ni por el particular damnificado. Esa fue la verdadera esencia. Y luego lo vimos todos, porque obviamente es un tema que atrae la atención de la opinión pública, ese pseudo pedido de disculpas de los 8 acusados, prácticamente formateado en un cliché que era casi similar o igual para todos los acusados. Nosotros lo que veníamos informando es que una situación de estas características, si alguno quería salirse, o de alguna manera, si alguno quería aclarar la situación como pretende o como ha peticionado, en su caso, el doctor Tomei, debería haber hablado, debe haber dicho algo, por lo menos en su defensa, porque la prueba que por lo menos se produjo durante la audiencia de debate habla de mucha contundencia en cuanto aquí que hubo un plan y que hubo una situación de alevosía donde los 8 participaron, los 8 pegaron, los 8 mataron y participaron en un grado de conocimiento tal, con plena conciencia de la situación, que prácticamente hace imparable la definición con una pena de prisión perpetua. ¿Usted quiere decir que para usted es lo mismo
las acciones de cada uno de estos 8 valen lo mismo. Todos intentaron asesinar, no importa quién dio la patada que finalmente terminó siendo letal. Esto es lo que usted plantea. En realidad, lo que mata a Fernando Báez Sosa es un shock neurogénico que le provoca el paro traumático, el paro cardíaco traumático. El cerebro de Fernando estaba destrozado, era todo una hemorragia pero completa, prácticamente inabordable el cerebro de Fer. Y internamente, tanto zonas vitales, cuello, nuca, bueno, me parece que el cuello recordarán la impronta plantar de uno de los acusados. Sí. El hígado con un corte muy grande que le provocó una hemorragia muy grande torácica, y también el intestino grueso. O sea, Fernando era como lo referí en mi alegato, era un despojo humano. O sea, lo destrozaron. No era ni siquiera su mamá lo pudo abrazar el día que estuvo, que le hicieron reconocer el cuerpo en la morgue. O sea, realmente estaba en muy malas condiciones. Entonces esto habla, obviamente, no solamente habla del horror y de lo salvaje que ha sido el ataque, sino de una verdadera intención de matar, sin lugar a dudas, ¿no? Pablo de León. Doctor, buenas noches. Usted está haciendo un reconto de distintas situaciones que se ven en el juicio. Durante todo el mes de enero este canal ha seguido claramente el juicio y todas las declaraciones suyas, pero concretamente en el expediente, ¿hay pruebas contundentes que van a llevar a la condena de estos rugbyers respecto del asesinato de Fernando? Sin duda, sin duda. La prueba es contundente y se ha potenciado durante la audiencia de debate. Esto no ocurre en todos los debates. Realmente ha sido una audiencia que pudo potenciar, pero proporcionalmente, la prueba. Existían en algunos casos situaciones que debían aclararse y se aclararon por completo. Los testigos asumieron un compromiso realmente loable y desconocido, sin precedentes en esta causa. Y bueno, creo que esto es, me parece, lo más importante de todo esto, ¿no? Que se prueba, más allá de las imágenes y más allá de los 23 testigos presenciales, está todo el trabajo de los forenses, todo el trabajo de los peritos. Habla sinceramente de una contundencia que genera certeza de apodíctica, nosotros le decimos. En esta instancia se necesita certeza de apodíctica, cuando las cosas son de una manera y no pueden ser de otras. Esto es la certeza que se requiere para condenar a una persona. Bueno, se llegó a esa certeza, sin lugar a dudas. Lo que está en juego, supone uno, doctor, es cuál es la condena o cuál es la figura que va a usar el tribunal, porque de eso va a depender si después van a poder tener beneficios que acorten la prisión, si van a tener salidas transitorias, etcétera, o si concretamente no van a poder salir. ¿Cómo ve usted estas posibilidades? ¿Con beneficios? ¿Qué condena sería? Y sin ningún tipo de beneficio, esa es la perpetua, ¿verdad? Sí, la prisión perpetua en este caso, y luego de la modificación del artículo 14, estamos hablando de prisión para toda la vida. No podrían acceder a la libertad condicional, que eso sería a los 35 años, en hecho una prisión perpetua normal, alejada del artículo 80, que es, el artículo 80 es donde constan todas aquellas circunstancias que califican el homicidio. Cuando hay una cuestión de parentesco, cuando hay una cuestión de odio racial, cuando, bueno, un sinnúmero de incisos. Entre ellos está la alevosía, que nosotros entendemos que en este caso se da porque a Fernando lo atacan en un total estado de indefensión. Y sin posibilidad, o sea, sin riesgo para el atacante. Le pegan, lo abordan por la espalda. Una vez que lo abordan por la espalda, ahí cae prácticamente al piso y sin oponer ningún tipo de resistencia, porque ni siquiera sus brazos esgrimen lesiones de haber intentado autodefensa. Bien. Bueno, obviamente no es lo mismo una patada cuando uno se defiende que una patada franca a la cabeza. No, y recordemos, o sea, doctor, que hubo gente que quiso meterse a separar o ayudarlo a Fernando y armaron una especie de scrum
el resto de los muchachos para que la ronda quede limpia y poder golpearlo. Que eso también te da el salvajismo, te da una cuota que no fue un revoleo, sino que estaba un poquito más planificada la escena y eso fue letal. Lucía. Sí, vuelvo sobre esto, doctor, respecto a aquellos que sostienen que la premeditación no es tan fácil de probar en este tipo de casos. La alevosía queda demostrada en las imágenes y en este tipo de violencia aplicada y después en todos los informes periciales que se vieron a lo largo del juicio. ¿Qué sucede con la premeditación? ¿Cómo responden ustedes a esos argumentos que dicen, bueno, acá no es que se juntaron estas 8 personas y dijeron, vamos a salir hoy a matar y vamos a matar a Fernando? Digo, ¿cómo se defienden frente a esto que plantea el otro lado de la defensa? Que en este caso, yo creo que obviamente se malinterpretó parte de lo que es el inciso del acuerdo premeditado. Realmente es un concurso premeditado de 2 o más personas. Cuando uno mata en esas circunstancias. Acuerdo que se necesita que se realice previamente, no es una premeditación. Claro, que lleve mucho tiempo, digamos. Que necesite, este es el acuerdo que se necesita entre nosotros 4 en hacer algo, ¿se entiende? Sí. O sea, vamos a tomar un café, vamos a tomar un café, yo voy en auto, vos listo, perfecto. Eso es el acuerdo al que se refiere, no es que nos encontramos y había un incidente y nos empezamos a meter todos, y cada uno en pos de algo y terminó, se terminó con la muerte de un joven. No es así. Esto es, estamos acá, nos ponemos de acuerdo, cómo lo abordamos y listo, 2 minutos, 1 segundo, 10 segundos. Sobre todo en una mecánica que ellos estaban acostumbrados a hacer, un modus operandi que ya está probado en la causa, realizaban. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros llevamos al juicio no solamente hechos delictivos donde ellos fueron parte y utilizaban después las redes para regocijarse. Sí. A uno de los testigos de Zárate le habían robado la moto, previamente quebraron una pierna. Le quebraron una pierna, después le robaron la moto. ¿Y qué hicieron? La foto de la moto estaba en una de las redes sociales de los acusados. Sí. Ahí, de alguna manera, le resolvimos el tema al fiscal de Zárate, que no había hecho nada hasta ahora. Bueno, ahí está resuelto el tema. Eso se lo vamos a mandar, seguramente el tribunal va a hacer algo. Porque de hecho lo expusimos y lo exhibimos, y se sorprendió hasta la propia víctima, con la exhibición de la moto que era de su propiedad. Pero aparte de esto, se probó que ellos tenían el modus operandi de empujar en los boliches o mojar a alguien con un vaso y ahí empezar una agresión. Claro. Entonces, ellos ya venían con esta loca idea que iba creciendo en violencia. Burlando, le quiero hacer una pregunta del plano personal de la familia de Fernando Báez Sosa. Va a ser un día durísimo el de escuchar la sentencia para los papás de Fernando. Quería saber quiénes iban a estar acompañando a la familia y cómo estaban preparándose para esa situación. Bueno, vinieron muchos familiares de Paraguay, tanto de Silvino como de Graciela, así que los están acompañando y los hemos visto en la semana, iban de alguna manera rotando. Han hecho muchos amigos en Dolores, sí, que seguramente gente que está cerca de ellos ahora, hace poquito tiempo seguramente va a estar, porque los hemos visto también en la audiencia. Marta Peloni estuvo en alguna de las audiencias. ¿Cómo? Marta Peloni estuvo en una de las. Sí, tuvimos el gusto. Tuvimos el gusto de contar con la visita de la hermana y realmente fue un honor para nosotros, una carga emotiva y de fe muy importante, y solamente verla ahí sentada realmente es algo que impacta en primera fila. También somos muchos nosotros, le quería decir que nosotros también hacemos de alguna manera sí, claro. Somos una gran compañía, me parece, para Silvino y para Graciela, porque en esos momentos que tal vez están solitos, si no es alguno de los integrantes del estudio, que hay 4 personas asignadas para que, en definitiva, si precisan algo, si necesitan algo, si se aflojan,
que esto pasó mucho realmente durante el juicio, estén ahí tratando de extender una mano o ofrecer un hombro. Somos muchos, así que, y no la pasan, o sea, me da la sensación de que la pasan bien con nosotros, que somos, bueno, ni hablar mi hija, Facundo, son chicos que son tratados por Graciela y por Silvino como hijos, como hijos. Doctor, ¿alguno de los padres, madres de los chicos que asesinaron a patadas a Fernando se comunicó con los padres de Fernando? ¿Hubo un intento de empatizar, de contarles que estaban, no sé si arrepentidos, pero que entendían el dolor? ¿Hubo alguna suerte de eso o nada? No se dio esa situación, no se dio, lamentablemente. Creo que igual los tiempos son siempre muy importantes. Ese tiempo era para... Ese gesto hubiese sido para el principio de toda esta... de todas estas historias de salvajismo y horror. Debe ser muy difícil para un padre, después de ver tantos videos en su juicio, verlo morir más de 1000 veces, porque fue así, lo vieron morir a Fernando más de 1000 veces, por la cantidad de reproducciones que hicimos de ese video que lamentablemente necesitábamos para... Osvaldo. Para seguir adelante y para generar prueba en la investigación, ¿no? Pero debe ser muy difícil para un padre poder también ser permeable a una disculpa de estas características. Doctor, hay algo que no se ha hablado demasiado y es la responsabilidad y la ausencia del Estado. ¿Qué pasó con la policía de la provincia? ¿Qué pasó con las autoridades políticas de la ciudad de Villa Gesell, siendo que era en plena temporada y cuando estas cosas son habituales a la salida de los boliches? Bueno, había personal policial que tuvo que ir a precisamente enfrentar otro hecho de violencia, precisamente para ser coloquial y que se entienda, la vuelta del local bailable Lebric, en los fondos de Lebric. En el momento en que los 5 efectivos de infantería cruzan la calle y dan vuelta a la esquina es cuando lo atacan a Fernando, ¿no? Fue precisamente en ese momento que se nota, aparte, porque las cámaras nos dieron la posibilidad de ver sincronizadamente el ataque y la vuelta de la esquina, ¿no? Y de ahí el grito de Violás diciendo "es ahora", que fue justo cuando el último policía da vuelta a la esquina, ¿no? Aproximadamente. Pero bueno, es cierto, yo creo que hubo muchos ausentes. Igual el banquillo tendría que ser grande para abarcar a mucha gente que no ha venido al juicio. El banquillo moral. Lo que se ha visto en este juicio es que la familia está muy ausente, que los educadores están muy ausentes, que aquellos que tienen que ver con lo cultural y vinculado al deporte están extremadamente ausentes, que la justicia también de Zárate estuvo muy ausente porque estos chicos hacían desmanes en Zárate y evidentemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta por quienes en algún momento pudieron haber los detenido, por lo menos, detenido no de detención, de privación de libertad, sino les pudieron haber generado un freno. O sea, le estoy hablando de robos, le estoy hablando de fracturas una fractura de una pierna es una lesión grave, no es algo menor, es un delito, la lesión grave, que admite la detención, que tiene una pena máxima de 6 años. Después también otros episodios donde entre muchos castigaban a un solo chico, previo a hacerle bullying, previo a tomarle el pelo y previo a hacerle lo que en definitiva le hicieron a Fernando o en su caso a Ventura. Bien. Entonces el banquillo tiene que ser más grande para todos esos, que estoy mencionando, y también creo yo que debemos hacer un poco un mea culpa en la familia y decir, pucha, yo sé verdaderamente qué hace mi hijo de noche. Creo en lo que me cuenta, si es que me cuenta, porque los jóvenes no cuentan mucho a los padres y eso tiene que ver con la ausencia de diálogo. Bueno, permítanme, pero los padres lo que dicen es que hay una condena mediática que es anterior, que ya están condenados, nosotros los medios, usted y la opinión pública no dieron la oportunidad, que son buenos chicos,
en una mala noche. Nunca Esta es hablaron. una idea, ¿eh? Es una idea que La circula. opinión pública- Son chicos de buena crianza que en determinado momento algo salió mal o se les pudo haber ido la mano. Lo ven así y le echan la culpa un poco a la opinión pública. Claro, estos son los chicos que agarran el teléfono y nunca escucharon a los padres. O sea, que lo vemos en muchas familias también, ¿no? Pero creo que los medios de comunicación fueron importantísimos. Fueron los que generaron un gran motor, una gran usina para que, sobre todo al principio, muchos testigos que tenían temores concurran a la justicia, y gracias a eso se llegó a lo que se llegó, gracias al compromiso de la gente provocado por la tranquilidad que daban los medios de comunicación en cuanto a que había que colaborar. Bien. Si ellos piensan que colaborar con la acción de la justicia es o que los medios digan hay que colaborar con la justicia, o se tiene que hacer justicia, es un acto de presión, están realmente bastardeando y subestimando el poder del intelecto de todos los jueces de la provincia de Buenos Aires y del país, diría yo. Ningún caso mediático se resuelve fuera de lo que estrictamente marcan las pruebas. Ahora, que muchas de esas pruebas se consiguieron gracias al apoyo de los medios, no tengan duda, porque los videos que están, las cosas que se consiguieron, el gran protagonista, sobre todo en los albores de la investigación, fueron la prensa y los medios de comunicación. Lo lamento y yo lo agradezco, pero ese es el mundo que vivimos hoy. Entonces todos los abogados tenemos que saber en qué terreno se desarrolla esta batalla jurídica y técnica. Entonces, porque si yo voy a un juicio y no entiendo y pretendo que los medios de comunicación o la opinión pública no esté presente, automáticamente agarro mi título, agarro el carnet de abogado y lo rompo, porque no entiendo nada. Bien. Burlando, muchísimas gracias. Por favor, buenas noches a todos y muchas gracias a ustedes. Y gracias sinceramente por todo el apoyo que nos han dado en esta causa. Muchas gracias por la conversación. Bueno, entonces vamos a refrescar, Lucía. Sí, el lunes, 1 de la tarde, se lee el veredicto del Tribunal de Dolores. Hay un eslogan por las calles de Dolores que es: si no es perpetua, no es justicia. Y esto es lo que pide la Fiscalía y también el abogado Fernando Burlando con todo su bufet que acompañó a la familia de Fernando Báez Sosa. Muy bien, vamos a hacer una tanda. Le sube el tono, le baja el tono, le sube el tono, le baja el tono la crítica, le sube el tono y así tu vida va pasando y vos vas esperando en un banquito de plaza que mejore la economía. ¿Le baja el tono Guado de Pedro a los roces, a la interna con Alberto Fernández? Claro, ¿qué decíamos? Que es raro que el ministro desafiara al presidente diciéndole no tiene código. Fíjate un par de tweets de hace instantes del ministro del Interior, Guado de Pedro. Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una... Qué bueno, siempre la pelota de los medios. Siempre. Sí, O sea, sí. vamos a decidir desde acá cómo se organiza el planeta Tierra. Lucía Total. Salinas, ¿qué hacemos con Asia? Pronto les vamos a informar. Pronto Desde lo hace vamos días a se planificar inició un ahora. revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando esa polémica. Bien. Y ahí yo, Bueno, dame... son en 4 los más, pero no binoculares importa. Lo que están Los diciendo que tenemos es responsabilidades que se equivocó. políticas debemos aportar sensatez porque hay cosas más importantes en juego. Seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de los y las argentinas y resolver los problemas de la gente. Bueno, claramente se equivocó el ministro del Interior al polemizar con el presidente de la Nación. Y mañana en Merlo, ¿Qué? provincia de Buenos Aires, se van a juntar Kicillof, Máximo y Guado. Algunos ponen en duda la presencia de Massa en ese encuentro para hablar de la cuestión electoral en la primera sección y la primera y tercera sección, potentes secciones clave para el peronismo. Dicen, tenemos que arreglar, ver cómo Juntos por el Cambio no nos gana la provincia, porque ya dan por perdida la nación, vamos a estar peleándonos. Este es el resumen de esta novela. Pero de los 4 tweets, en ninguno dice yo jamás dije que el presidente no tiene códigos. Aparte, Porque lo dijo, ¿cómo lo va a negar si lo dijo? Lo dijo, todos lo escuchamos y todos sabemos lo que eso significa. Entonces, hacer como que no dije o que no es tan importante lo que dije. Si yo digo, Diego no tiene códigos, me tengo que ir del programa.
Sí, Digo, claro. y no, pero puedo salir 3 días después de decir, bueno, tampoco era para tanto. Para mí es más importante no lo que pasa, no lo que está arriba del escenario, sino lo que no pasa. A Y es ver. que el Congreso está petrificado, salvo por el inicio del juicio político, que nació muerto, ya Inviable. sabemos, después de lo que le dijo Inviable, un poco. la ONU a Pietragala, le dijo, te vamos a dar 50 recomendaciones. Ninguna le dijo, avancen con el juicio político, saquen ese acuerdo. Nadie dijo eso. Digo, más allá de eso, ley de alquileres Nada. está con la lona puesta. No hay resolución de eso y no hay noticias de sobre si eso Ni siquiera los está proye- bloqueado. Junto por el Cambio quiere tomar el tema, no los dejan. Hay iniciativas de creación de empleo, de baja de la carga impositiva, de alivio fiscal, de reactivación de la economía. Hay miradas creativas o propuestas creativas para... Suponete que algo se pueda estar recuperando en la economía, que es dispar en según Sí. qué actividad. De ningún modo tiene la fuerza de la recuperación y la polenta que hace falta para sacar de la pobreza, yo te decía, en provincia 50%, Sí, claro. de No, crear pero empleo. escúchame, esa traba del Congreso ha hecho que no salga el blanqueo, que es un proyecto de Sergio Massa, que no salga la ley, la moratoria para jubilados, que hace que desde diciembre todo aquel que no tiene los 30 años de aporte se quede esperando la PUAM, la pensión universal para adultos mayores, porque Pero ¿cómo no se va a hay pagar? moratoria. Por supuesto, No, si tenés a Massa- alguien que no está descubierto, querés que esté cubierto. Ahora, si mirás panorámicamente la macro, Yo no ¿cómo estoy de se acuerdo- paga eso? Yo no estoy de acuerdo con la moratoria en sí. Lo que te digo es que Claro. esa Está parálisis parado. del Congreso Claro. ni siquiera permite que un proyecto de Fernanda Raberta y de los senadores del Frente de Todos termine saliendo, digamos. No salen ni los proyectos que tienen que ver con la vida real de la gente de Juntos por el Cambio, ni los proyectos que tienen que ver con la gente y con la vida real de el oficialismo, porque están todos mirando qué fotos se sacan Pero y qué campaña hacen. Ahí el problema es que el año pasado el Congreso prácticamente no funcionó. Y este Sabemos año va a que- funcionar menos. Sabemos que en los Lucía. años electorales el Congreso se ocupa de las elecciones y cada uno mira su quinta, sus intereses, sus listas, con lo cual vamos a tener 2 años de un Congreso ¿Por qué 2 que ha años? sido, bueno, el año pasado y este, correcto. que ha sido prácticamente testimonial y no se ha ocupado de, como el gobierno, de resolverle ni uno de los problemas más acuciantes que la gente tiene Pero a diario. seguro que Lo no se van decían a en el devolver. Porque como dice chicos. Diego, hay un proyecto de poder y no un proyecto de país. Pero El exacto. proyecto de poder se está Exacto. trabajando. Es El Igual proyecto de país no. mañana, por Bueno, el igual otro le sale lado, mal. el A ver. otro lado lo que está pasando es que hay fotos importantes. El otro día vimos una foto de Macri con Patricia Bullrich y mañana vamos a ver una nueva foto en el sur entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta cenando con sus esposas, o su pareja. Milagros Meilin no es esposa aún de Larreta, sí lo es Julián Aguada. Van a cenar de modo bucólico, pero muy político, allí en Cumelén. Ya Sé que es Habían muy ra- temprano. ¿Cuándo Sí. definen esto? ¿Quién va a jugar en qué posición en la cancha? Yo ¿Cuándo creo van a que hacerlo? viendo lo que va a hacer Cristina, todo se va a ir estirando hasta la fecha de definición, que para mí es junio. Junio máximo, dicen ustedes, estamos sobre las 22. Sí, No, junio no, máximo. Digan, Perdón. el mejor párrafo que tengan, tírenlo ahora porque nos No, tenemos que ir ya. voy a citar a Pablo de León que dijo, finalmente todos van a ver a Ah. Mauricio Macri al sur, ¿no? Todos peregrinan al sur. Bien, Habrá hemos que ver qué llegado pasa ahí. Uy, y un día volvimos. Estuvo bueno, nos Sí. gustó. A nosotros nos gustó. Espero que a ustedes también. Hasta mañana. Ahora se quedan con la continuidad de TN. Nos vemos.